estableció eso. ¿Por qué? Porque David tuvo una revelación de si nosotros podemos atraer a Dios, a la presencia de Dios, a un lugar, todo problema, toda situación se disipa. Muchas veces nosotros, Señor, y cantamos, ayúdame, bendíceme. Cuando a veces cantamos mucho y nos enfocamos en nuestros problemas, sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, estamos cayendo en idolatría. Estamos orando mi necesidad, mi crisis, mi problema. Entonces, cuando nos podemos desconectar un poquito de mi situación, de mi circunstancia, de mi enfermedad, de mí, y desconectarnos un poquito, darnos cuenta de que Él es mayor que mi circunstancia y enfocarme en verle y adorarle a Él. Señor, yo te adoro, yo te bendigo. Uno puede ver que cuando podemos traer a Dios a un lugar, todo vacío, toda crisis se disipa. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo siempre, cuando yo no era cristiano y no iba a ninguna iglesia, o andaba en el Mundial 2099, por allá, yo decía estas cosas. Yo no conocía nada de la Biblia, pero en mi interior había un vacío de conocer a Dios. Yo decía, donde está Dios, algo tiene que pasar. Es que está el Creador, el Todopoderoso. O sea, una persona que entra a un lugar donde está Dios, aunque sea el pelo, debe pararse. Algo debe. ¿Por qué? Porque estamos levantando un altar, estamos adorando al Todopoderoso, al Creador, al diseñador de todas las cosas. O sea que algo debe suceder, pero Dios se mueve por sus principios. Dios se mueve por su palabra. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios no se va a mover porque estás pasando una necesidad. Señor, no. Dios no se mueve por tus lágrimas. Dios se mueve por su palabra. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios dice en su palabra, pídeme y te daré. O sea, Dios tiene sus maneras para bendecirnos. Yo me cansé de llorar el problema, ¿saben ustedes? Ya me cansé de estar llorándole al problema. Ya le digo problema, ¿sabes qué? Aquí se acabó, chao. Voy a declarar sobre el problema que ya está resuelto. Tenemos autoridad en Cristo Jesús y me voy a enfocar en adorar al Rey de Gloria, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Redentor. Dios nos creó para que tengamos comunión y relación con Él. God created us to have a communion, personal communion with Him, not with the religion, con la religión, no con la tradición. ¿Sí me entienden? No con el pastor, sino directamente con Dios. La palabra de Dios es un versículo muy conocido por ustedes. Cuando estamos pasando por crisis, lo leemos. ¿Cuántos lo han leído eso cuando están pasando por crisis? Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a los que le aman, los que le han sido llamados de acuerdo con su propósito. Diga conmigo propósito. Eso quiere decir que Dios es un Dios de propósito. Amén. Dios es un Dios de propósito. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para ti y para tu vida. Alguien dijo esta palabra, que cuando Dios me mira a mí para salvarme, Él no me está viendo a mí, Él está viendo mis generaciones, Él está viendo mi tribu, así como Abraham. O sea, Dios está viendo tus hijos, tu familia, para bendecirlos. Eso quiere decir que cuando Dios te salva a ti, Dios no te está viendo a ti porque eres bonito, porque eres linda, porque tienes cara bonita. Dios te está viendo a ti, ¿por qué? Porque Dios está haciendo un pacto contigo, que ese propósito de Dios se va a recaer sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Yo me pongo contento a ver que yo fui el primero que me convertí de toda mi familia. Me convertí acá, hace unos 16 años creo. Tuve un encuentro personal con Jesús, me cambió realmente. Yo andaba ya en cosas malas. Donde las niñas locas, ya andaba yo. Y ahí Dios me sacó, me restauró. Se reyó don Mauricio, ¿no me acordó de algo usted? No. Y todo ha sido un proceso. Hemos pasado procesos de crisis en el matrimonio, en la finanza. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo era una persona clave, que si yo me mantenía firme en los caminos del Señor, toda mi familia iba a ser salva a través de mi oración y mi intercesión. Porque Dios siempre selecciona en cada familia una persona. Alguien les llama a eso, hay un apóstol y profeta que le llama a eso rompedores de maldiciones. Jesucristo es el mayor rompedor de maldiciones. Él rompe todas las maldiciones, pero Dios levanta en cada familia nuestra, puede ser usted, puede ser su hijo, que Dios levanta, y que si se pone él a la brecha por esa causa y por Dios, toda su familia será salva. Por eso que la palabra dice, cree y toda tu familia será salva. Estamos acá.
Entonces ahora me doy cuenta que mi familia, que algunos están en España, en Italia, en Ecuador, mis primos que eran crónicos, fumones, marihuanerazos, cortándose las venas, ahora son ministros de Dios. Son ministros de la alabanza. Yo digo, Señor, ¿cómo tú estás haciendo? ¿Cómo uno puede ver cómo el diablo quiso hacer pacto con mis generaciones cuando mi papá es brujo? Yo tengo ¿cómo se llama? Mi abuelito era curandero, eso que tiraban alcohol y lo escupían a uno y después sacaba la plata. Pero cómo Dios ha venido rompiendo la maldición sobre mí. Porque yo cuando era chiquito sentía cosas, como que yo tenía un poder medio raro ahí, medio espiritual. Y cuando lo vi a mi papá, la última vez que lo vi, dice, te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ver un power, un poder manifestado. Nunca me habló de Jesús, nunca me habló de la Biblia y me quería llevar a Esmeraldas. Es un lugar donde los africanos llegaron y se establecieron ahí, y ahí está la cultura de Changó, Chunchú y todos esos animales raros. Salud, papá. Entonces cuando yo me di cuenta de que mi papá me enseñaba a hipnotizar, me ponía un punto ahí y me decía, así para que veas poder en la mirada. Dios mío, ponía, después me abrían los ojos. Y todavía están en esas cosas. Pero yo me di cuenta de que mis primos, de tanto de papá y de mamá, ahora están buscando al Señor. Ahora que fui al Ecuador, llegué a la casa de mi papá y yo oré por él ahí. Hicimos una oración tremenda, que se sentía unas cosas raras. Y cuando me di cuenta de que la prima de mi papá, que cuida a mi papá, va a una iglesia cristiana. Y llegué a visitar esa iglesia, conocí a un pastor pescador. Vivía a la frente de la playa. Llegamos allá y cuando lo visitamos a él, nos trajo del mar a su mesa. Pescado, cangrejo. Qué lindo, qué linda atención. O sea, tremendo. Pescador. Me acordé de Pablo, de Pedro, de Juan, y Dios mío. Amén. Y llegué y nos puso a predicar el nombre allá. Estamos acá. Entonces cuando yo veo, amado, de que tu guerra, tu crisis que has pasado, tus problemas que has pasado, no ha sido en vano, no sea en vano, porque todo lo que pasamos en Dios, no se... Alguien dijo esta palabra, que con Dios nunca se pierde. Aleluya. Con Dios siempre se gana. Las crisis, los problemas, las opresiones, las crisis esas tremendas que muchas veces nos queremos volver locos, no han sido en vano. Al final vamos a ver la recompensa. Y cuando yo veo a mi primo, que era drogadicto también, ese se perdía 7 días perdido en la droga, ahora es ministro en España. Ya me invitó que vaya a predicar, ahora estoy orando por el pasaje. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo cambia cuando una persona le cree a Dios? Y busca a Dios. Aquí van a ver todo tipo de gente, videos, mexicanos, todo. Amén, lo recibimos. Lo recibimos. Nosotros cantamos esa canción que dice, creo en ti, porque tuvimos 2 sueños con esa canción, que cuando cantábamos esa canción, la gente venía. Y vivíamos cubanos especialmente. Por eso que le digo, esa canción es como el himno nacional de esta iglesia por ahora, hasta que Dios nos lleva por otro lado. Estamos acá. Entonces, Dios es un Dios de propósito. Dios te ve a ti para salvarte a ti, para bendecirte a ti, pero no te está viendo a ti. Él está viendo tus generaciones. Él está viendo tu familia. Ahora, cuando hablamos de propósito, quiero leer algo acá, así como concepto. ¿Qué es propósito? ¿Qué es propósito? ¿Alguien me puede decir qué es propósito? A ver, Samuel, que lo veo con ganas de ver. ¿Qué es propósito? What is purpose mean? Purpose. Say it. We are bilingual here. When something's supposed to happen to you, something that's going to happen. Oye, este hombre lo voy a poner a predicar acá. Amén. Un aplauso a Samuel. A ver, ahora, ¿quiere decir algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quiere ayudarle a su hermano o no? Está bien. Ok. Mire lo que yo tengo acá. El propósito de Dios es la intención original por lo que Dios nos creó. O sea que Dios nos creó con un propósito. Y todo lo que Dios crea tiene un propósito. Así es. Dame un teléfono, un teléfono. Venga. Aleluya. Si es algo me lo llevo. No. Este teléfono fue creado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este teléfono? Comunicarnos. Si yo uso este teléfono para meter un clavo, ¿qué va a pasar? Se va a dañar. Dios crea al hombre con un propósito. Cuando no caminamos en el propósito o en el diseño de Dios, porque todo creador, el que creó ese teléfono, como lo diseñó, sabe para qué es bueno y para qué sirve el teléfono. Estamos acá. Entonces nosotros cuando
desvirtuamos o cuando cambiamos el propósito para cual algo fue creado, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, se va a distorsionar, se va a podrir, se va a degenerar. Estamos acá. Entonces Dios nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Cuando conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, este mismo abre puertas para cumplirlo. O sea, como hay un propósito dentro de mí, ese mismo propósito se encarga de abrir puertas, de darnos la unción, de darnos los recursos, de darnos la finanza que necesitamos. Porque si no vamos a estar pasando es que cuando no tenemos el propósito de Dios, vamos a estar buscando que alguien ore por mí, que alguien me profetice. Y eso es bueno, que alguien ore, que alguien me profetice, que alguien me... Pero cuando tenemos el propósito de Dios, automáticamente ese propósito que está en mí me abre puertas, me da unción, me da visión, me da revelación. ¿Por qué? Porque hay un propósito en mí. Muchos cristianos caminan divagando espiritualmente porque no saben para qué fueron diseñados, hermanos, en Dios. Dios tiene un propósito. No hay casualidad en Dios. Aunque nacimos en adulterio, en fornicación, aunque fuimos nacidos bajo violación, porque muchas no. Si tú naciste en esta tierra y Dios permitió que tú vinieras a esta tierra, es porque Dios te trajo con un propósito específico. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Samuel, tú tienes un propósito específico que nadie lo puede hacer. Que si tú puedes release, tú puedes desatar tu propósito, mucha gente será bendecida, pero sobre todas las cosas tú mismo